Les hablaremos de los antibióticos. Entonces, ¿qué son los antibióticos? Toda sustancia química que en el organismo va a ser capaz de destruir o de inhibir el crecimiento de los microorganismos sin afectar a las células del huésped. Estos tres términos que tenemos subrayados los vamos a ampliar ya que van a ser nuestros conceptos claves. Bacteria. Son microorganismos unicelulares procariotas que no poseen núcleo. Presentan diversas formas como lo son cocos, bacilos, espirilos y vibrios. Una gran parte se encuentra en el organismo. Esta no produce ningún daño, al contrario, algunas son beneficiosas, como lo son el ejemplo de los lactobacilos que regeneran la flora intestinal y previenen infecciones en el colon, en el estómago y en el tracto urinario. Ahora vamos a tener estos términos bacteriostático y bactericida. El bacteriostático es la inhibición del crecimiento de la célula bacteriana que tiene una acción reversible y funciona con el sistema inmunológico del huésped. Ahora vamos a tener bactericida, que va a ser lo contrario al anterior término. Esta son esos antibióticos que se encargan de la destrucción de la célula bacteriana. Su acción es irreversible y no funciona con el sistema inmunológico del huésped. Ahora vamos a ampliar un poco las partes o la estructura de esta célula para poder entender más a fondo dónde llegan los antibióticos a hacer este efecto. Entonces tenemos el nucleoide, aquí se encuentra el material genético, tenemos el ADN circular, se encuentra de esta forma en las bacterias, se encarga de transcribir al ARN. Tenemos los ribosomas que se encargan de hacer la síntesis de proteínas, pero entonces ¿cómo hacen esta síntesis? Con la transcripción del ARN, con la traducción del ARN, con la síntesis de aminoácidos y la formación de proteínas que más adelante se van a ampliar dónde actúan estos antibióticos. Tenemos vías metabólicas. Las vías metabólicas son importantes ya que son esa capacidad de poder realizar diferentes rutas metabólicas. Generalmente las células del organismo no son capaces de metabolizar, en este caso, diferentes componentes que necesitan ellas mismas para sobrevivir, a diferencia de las bacterias que sí son capaces de metabolizar componentes que sirven para su supervivencia. Tenemos el plásmido, que son moléculas de ADN circular que se replican de forma independiente. La membrana, que es la estructura plasmática. Y tenemos la pared celular. Antes tenemos la presión osmótica. Esta presión osmótica es elevada de 5 a 20. Normalmente esta es solo particular en las bacterias, ya que en la célula no tienen esta presión osmótica. Así que esta célula podría estallar, pero ¿por qué no lo hace? Gracias a su pared celular o pared bacteriana. Este es un componente seguro y hermético. Esto permite que esta célula no se estalle por esa presión osmótica elevada que tiene. Ahora vamos a tener ahora ya que hablamos de la pared, vamos a tener lo que son gram positivas y gram negativas. Las gram positivas, como se observa en la imagen, tienen una pared gruesa, a diferencia de las gram negativas, que no es tan gruesa y a diferencia tiene la membrana, tiene la pared y tiene una membrana externa. Ahora sí seguimos con lo que son antibióticos. Entonces vamos a ver los antibióticos que son inhibidores de la síntesis de la pared. Pero primero vamos a explicar cómo se va a formar la pared desde el principio a partir de su unidad fundamental, que es el peptidoglicano. Veremos cómo se forma este peptidoglicano desde la región del citoplasma y cómo se va a llegar a formar la pared bacteriana de esta manera. Lo vamos a hacer mediante 5 pasos. El primero, síntesis de precursores NAP y NAC. El segundo, formación de la cadena peptídica. Tercero, ensamblaje y transporte de precursores NAC y NAM. La cuarta, transglicosilación. La quinta, transpeptidación. Entonces, lo primero que vamos a encontrar es la síntesis de precursores. Van a ser este NAC, que es el N-acetilglucosamina, y este NAM, que es N-acetilmurámico. Aquí es algo importante decir que se forma a partir de la enzima piruviltransferasa. Es esta formación del NAM. Es importante recordarlo ya que más adelante vamos a volver a tocar este tema. Tenemos lo que es, estos son los síntesis de precursores NAM y NAC. Esta es la parte
glucosa, o sea, la parte glucosídica de lo que es el peptidoglicano. Seguimos con la formación de la cadena peptídica. Es importante saber que esta cadena se va a formar mediante 4 o 5 aminoácidos, pero lo que más nos va a importar son estos dos últimos aminoácidos, ya que en la naturaleza se encuentran en posición LEVO, como se muestra en la siguiente imagen. Se encuentra en posición LEVO, o sea que las flechas, por decirlo así en esta imagen, están hacia la izquierda. ¿Y qué va a pasar si se encuentran hacia la izquierda? No van a poder fusionarse. Entonces vamos a tener, la naturaleza, o sea, se va a tener que cambiar a forma dextro. ¿Pero mediante qué se cambia esto? Mediante la L-alanina racemasa. Esto es lo que nos permite que se pase a posición dextro y nos va a permitir que se acople a los demás aminoácidos mediante la D-alanina sintetasa. Esto va a permitir que se forme esa cadena peptídica. Esa cadena peptídica, ¿dónde se va a encontrar? Esa cadena peptídica se va a encontrar o se va a formar dentro del NAM, el N-acetilmurámico. Entonces aquí ya vamos a encontrar la parte péptida con la parte glicana, que la parte péptida es esa cadena que ya formamos y la parte glicana es el NAM. Ahora vamos a tener nuestro tercer paso, porque ya hicimos nuestro segundo paso, que es la formación de la cadena peptídica. Ahora vamos a tener el tercer paso, que es ensamblaje y transporte de precursores. Anteriormente, en la formación de la cadena peptídica, solo se nos unió una parte glicana, pero nos faltaría la otra parte, que es el NAC. Entonces, el bactoprenol va a tener dos funciones. Nos va a tener la función de ensamblaje. Este ensamblaje es gracias a este bactoprenol. Me va a unir la otra parte glicano que me falta. O sea, el NAC ya se va a unir con esta parte glicana que teníamos y peptídica gracias a esta cadena peptídica que habíamos formado anteriormente. Entonces, esa es la primera función del bactoprenol, unir esta otra parte glicana. Aquí ya se nos formaría el peptidoglicano, que como sabemos es esta unidad fundamental de la pared celular. Como segunda función del bactoprenol vamos a tener que va a ser el transporte de estos precursores que se formaron en el citoplasma hacia la parte donde se forma la pared bacteriana. Entonces, no lo va a hacer una sola vez, lo van a hacer múltiples veces a través de procesos de desfosforilación. Esto es lo que permite que se haga este proceso múltiples veces. Entonces ya tenemos las dos funciones y esto terminaría con nuestro tercer paso, que es este bactoprenol siendo ensamblaje y el transporte de precursores. Esto va a pasar, va a pasar múltiples veces. Como cuarto paso tenemos la transglicosilación. Como su palabra lo indica, es la unión de las partes glucosadas. Pero estas partes glucosadas tenemos que recordar cuáles son. Recordemos que son el NAC y el NAM. Estas partes se van a unir a través de ¿qué? A través de la glucosiltransferasa, como se ve en la siguiente imagen. Esta es solo la unión de las partes glucosadas. Ahora, ya terminando este cuarto paso, vamos a pasar a la transpeptidación. Esta transpeptidación va a ser la unión ahora de las partes peptídicas. Ya unimos las partes glucosadas, ahora solo nos faltan las partes peptídicas. ¿Esto cómo va a ser? Bueno, va a ser a través primero de la transpeptidasa. Y se va a unir el tercer aminoácido de la primera cadena, que en este caso si los contamos, contaríamos el rosado como el primero, el verde como el segundo y el negro sería el tercero. Entonces se va a unir ese tercer aminoácido de esa primera cadena con el de la parte inferior. Contaríamos con el segundo aminoácido, que en este caso sería la flecha verde, que es el segundo aminoácido, la segunda alanina. Se van a unir estos dos con la otra cadena. Entonces esto es lo que va a pasar, se van a unir esos dos. Entonces, como sus funciones mueve o retira la primera destrozalanina uniendo la cadena peptídica. Esto se repite con los demás peptidoglicanos como se mira ahí, y aquí ya se forma la pared. Aquí terminamos nuestros 5 pasos para saber la formación de la pared. Ahora, ya sabiendo cómo se forma nuestra pared, sí vamos a entrar a lo que son los antibióticos. ¿En qué parte? Entonces recordemos los pasos que hicimos. Primer paso fue la síntesis de precursores NAM y NAC.
El segundo paso fue la formación de la cadena peptídica, que la pasamos de posición levo a la posición dextro a través de las enzimas que mencionamos. El tercer paso es el ensamblaje y transporte de precursores mediante el bactoprenol. El cuarto paso es la transglicosilación a través de la glucosiltransferasa. Y como quinto paso tenemos la transpeptidación a través de la transpeptidasa. Entonces, ahora vamos a empezar con los antibióticos. El antibiótico que vamos a tocar de primeras es la fosfomicina. La fosfomicina, ¿qué hace? Esta fosfomicina va a jugar un papel en este primer paso de la formación de la pared celular. Entonces, esta va a inhibir. Recuerden que yo les mencioné que el NAM se formaba a través de una enzima. Entonces, la fosfomicina lo que va a hacer es inhibir esa enzima, que se llamaba piruviltransferasa. Es la enzima que ayudaba a la formación del NAM. Entonces, si inhibe esta enzima, no va a permitir que nada de los siguientes pasos ocurran. Entonces, tenemos como primero que es la fosfomicina. Inhibe en la síntesis de precursores, especialmente en el NAM, al inhibir la enzima piruviltransferasa. Como segundo, vamos a tener la cicloserina. Entonces, esta cicloserina no solo va a jugar también aquí un papel importante en el segundo paso de esta formación de nuestra pared celular. Va a ser en tanto a la L-alanina racemasa, que era la que me permitía quedar en posición dextro, va a inhibir esa, y también a la D-alanina sintetasa, que era la que me permitía unir los dímeros. Entonces, si me inhibe estas dos, tampoco me va a permitir que se una al NAM. Entonces, nada de esto, lo siguiente se va a generar. Entonces, va a pasar eso. Como tercera tenemos la bacitracina. La bacitracina me va a inhibir al bactoprenol. O sea, no me va a permitir ni el ensamblaje del peptidoglicano ni el transporte de estos precursores. Bueno, ahora como cuarto vamos a tener se puede creer que hay, pero hasta la fecha no existe fármaco en específico que actúe en esta región. Entonces, en esta región no hay nada que nos tengamos que aprender o memorizar, porque en esta cuarta no va a haber, que es la transglicosilación, no va a haber un fármaco, un antibiótico que inhiba aquí. Ahora sí seguimos con la quinta. Empezamos con la vancomicina, pero aquí esta va a ser de forma indirecta. ¿Qué va a pasar con esta? De forma indirecta, ¿cómo lo va a hacer? Va a ser a través como de un casco, como lo miramos en esta imagen. Va a ser a través de un casco que va a recubrir la D-alanina y va a inhibir que se agregue algo o se pueda mover o quitar algo. De forma directa lo vamos a encontrar la penicilina, la cefalosporina, los carbapenémicos y los monobactámicos. ¿Esto qué va a hacer? Se va a unir a la transpeptidasa y no va a permitir ni que se mueva ni que se una a los aminoácidos. Estos 4 antibióticos no van a permitir esto. Entonces, por ende, no se van a unir estos aminoácidos. Ahora sabemos que es un poco difícil aprendernos estos antibióticos, entonces tenemos algunas mnemotecnias que nos van a facilitar el trabajo en cuanto a cómo aprenderlos o recordarlos de una mejor manera. La primera palabra que tenemos va a ser pecamos, que va a tener los antibióticos que son penicilina, cefalosporinas, carbapenémicos y monobactámicos, que como sabemos son los que les acabo de mencionar de forma directa. Tenemos la palabra fósil, que va a ser la fosfomicina y la cicloserina. Tenemos Ban-Ban, que va a ser la bacitracina y la vancomicina. Entonces, con estas 3 palabras nos podemos grabar estos antibióticos que les acabé de mencionar. Listo. Estos antibióticos fueron los de inhibición en la pared bacteriana. Ahora vamos a tener los de la membrana citoplasmática. Es un poco más corta. Entonces, vamos a empezar con la polimixina,
¿qué van a hacer estas polimixinas? Se van a fijar donde se encuentran los fosfolípidos, las cabezas. Entonces, aquí donde se señala, se van a fijar estos antibióticos. ¿Y qué va a hacer? Van a hacer que se destruya la membrana con un efecto detergente que tienen, aumentando esta permeabilidad. Ahora tenemos a la daptomicina. Esta daptomicina va a ser una inhibición rápida de la síntesis de proteína como del ADN y RNA en el citoplasma. Esto va a hacer que mueran de forma inminente. Entonces, ahora tenemos que me va a afectar es a la membrana. Tenemos también aquí una mnemotecnia en la cual nos podemos aprender mucho más fácil nuestros antibióticos que acabamos de mencionar, que son los que inhiben en la membrana. Entonces tenemos la palabra POLDANTS. Pol de polimixinas y DA de daptomicinas. Bueno, como siguiente paso tenemos la inhibición de síntesis de proteínas. Es muy importante aclarar que la síntesis de proteínas se genera en el ribosoma. Como vemos en este lado tenemos el ribosoma, que se compone de dos partes fundamentales, que es la parte 50S y la parte 30S, como podemos ver acá. La parte 50S se divide en tres subunidades: la subunidad E, subunidad P y subunidad A. Y lo que va a hacer es empezar a hacer su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Empezar a traducir el ARN mensajero, que es este que vemos en este lado. Es importante aclarar que que el ARN tiene cada codón completamente completo. En la síntesis de proteínas también tenemos unos pasos para que esto se pueda realizar. Tenemos como primer paso la iniciación, como segundo paso la elongación, que se compone del reconocimiento del codón, la formación del enlace peptídico, la translocación y como tercer paso la terminación. Bueno, en la fase de iniciación tenemos acá un ARN de transferencia que se va a ubicar en la subunidad P, pero ese ARN de transferencia lo que va a hacer es que viene acompañado de un aminoácido, que es esta bolita amarilla. El ARN de transferencia es este verde y el aminoácido es la bolita amarilla. Cabe aclarar que este ARN de transferencia viene ubicado con su respectivo codón del ARN mensajero. Bueno, luego de la fase de iniciación, que es esta parte, vamos a pasar a el reconocimiento del segundo codón, que va a ser este. Entonces tenemos acá nuestro ribosoma y acá tenemos otro ARN de transferencia que también viene acompañado de su aminoácido, que es esta bolita morada, pero entonces el reconocimiento del codón va a ser este. Entonces, ese también en la subunidad A va a tener un reconocimiento de su respectivo codón. Bueno, la formación del enlace peptídico es muy simple. ¿Qué va a pasar? El aminoácido que se encontraba acá en la subunidad P con este ARN de transferencia se va a fusionar con este ARN de transferencia y se van a juntar los aminoácidos, como lo vemos en esta estructura. Entonces lo que van a hacer es fusionarse los aminoácidos de la subunidad P, se va a fusionar con el aminoácido de la subunidad A y se van a juntar. Y ahí tenemos la formación del enlace peptídico. Como tercer paso en la elongación tenemos la translocación. ¿Cómo funciona la translocación? Tenemos acá en la subunidad A este ARN de transferencia y lo que va a hacer es que esta ARN de transferencia va a pasar de la subunidad A la subunidad P, como lo vemos acá. Y este ARN de transferencia que se encontraba en la subunidad P va a pasar a la subunidad E y se va a retirar. Como tenemos esta subunidad A vacía, porque recordemos que el de la subunidad A pasó al de la subunidad P, tenemos la subunidad A vacía. Lo que va a llegar es otro ARN de transferencia con su aminoácido y va a empezar a hacer otra vez este proceso. Es muy importante aclarar que estos pasos se van a realizar las veces que sean necesarias, 1, 2, 5, 10 veces, hasta que el enlace peptídico esté completamente listo
para formar así la proteína. Listo. Como último paso tenemos la terminación. ¿Qué va a pasar en la terminación? Como nosotros ya tenemos nuestra cadena de aminoácidos completa para formar nuestra proteína, lo que va a hacer es que va a llegar a la subunidad A una proteína que se va a llamar factor de eliminación. El factor de eliminación lo que va a hacer es cortar este codón y lo que va a hacer es que se deje de formar la cadena porque ya no necesita más, ya la proteína está completa. Lo que va a hacer es que va a cortar ese codón, se va a unir y lo va a cortar, no va a formar más enlace y va a salir lo que vemos de acá, que es la proteína. Bueno, en este punto, ya que entendimos cómo se forma la proteína, ya podemos ver en dónde es que actúan cada uno de estos antibióticos para inhibir la síntesis de proteínas. Vamos a empezar con los tetraciclinas y con los aminoglucósidos. Estos tienen algo en especial, algo en común, y es que los dos van a inhibir la síntesis en la unidad 30S del ribosoma. La diferencia es que las tetraciclinas van a inhibir el reconocimiento del codón de la subunidad A con el ARN de transferencia. Eso es lo que van a hacer. Y los aminoglucósidos lo que van a hacer es alterar la lectura de los codones que vemos en el ARN mensajero. Y lo que esto hace es que si las tetraciclinas y los aminoglucósidos actúan sobre este ribosoma, pues no van a permitir que se forme la proteína. Bueno, vamos a pasar al resto de antibióticos como las streptogranminas, los cloranfenicol, lincosamidas, linezolid y macrólidos. Todos estos que acabo de nombrar, van a actuar solamente en la unidad 50S del ribosoma, que es la que estoy señalando. Vamos a iniciar con el cloranfenicol. Como lo vemos acá, este va a inhibir la unión de los aminoácidos. Eso quiere decir que si no se unen los aminoácidos no se va a poder generar la cadena, la formación de la cadena o la formación del enlace para producir la proteína. Vamos a pasar al linezolid. El linezolid, como les dije, también va a actuar en la unidad 50S, pero específicamente va a actuar en la subunidad P. ¿Qué es lo que va a hacer en la subunidad P? No va a permitir la iniciación. Si no permite la iniciación, pues claramente la elongación y la terminación no van a poder efectuarse, es decir, que la proteína no se va a poder formar. Vamos a pasar continuamente a los macrólidos y las lincosamidas. Los macrólidos y las lincosamidas, pues más o menos hacen el mismo trabajo, que lo que van a hacer es, al igual que el cloranfenicol, van a inhibir la formación del enlace, pero adicional lo que va a hacer es que va a afectar en la translocación, que es el tercer paso de la elongación. ¿Qué va a hacer en la translocación? Lo que va a hacer es que la va a inhibir completamente y no va a dejar que el ARN de transferencia que se encontraba en el sitio P pase al sitio, el que se encontraba en el sitio A pase al sitio P y el que se encontraba en el sitio P pase en el sitio E para luego eliminarse. Entonces lo que va a hacer es actuar más que todo en la translocación. Si esto no sucede, si no se no se hace la translocación, no se va a poder formar la proteína. Vamos a pasar ahora a las streptogranminas. Las streptogranminas van a realizar un trabajo también parecido al cloranfenicol y lo que van a hacer es inhibir también la formación del enlace peptídico, pero en un nivel mucho más avanzado. Pueden esto ser más que todo un bactericida en este ribosoma, teniendo en cuenta que el resto de antibióticos son bacteriostáticos.
Bueno, para nadie es un secreto que memorizarnos el nombre de esos antibióticos es muy complicado porque son nombres no muy comunes. Entonces tenemos tres palabras que lo que van a hacer es ayudarnos a recordar estos nombres. Se llaman memotecnias. Tenemos la palabra estrés, que la sílaba estre lo que va a hacer es recordarnos las estreptogranminas. Tenemos la palabra clima. La C nos va a recordar cloranfenicol. La sílaba li nos va a recordar dos antibióticos que son las lincosamidas y el linesolid, y ma nos va a recordar los macrólidos. La palabra te amo nos va a recordar de té, tetraciclinas, y AM nos va a recordar los aminoglucósidos. Pasamos ahora a la interferencia en la síntesis de ADN y de ARN. Tenemos acá en donde vamos a centrar esta información más que todo en esta parte de la bacteria que es el ADN y el ARN. Tenemos acá el ADN dentro del citoplasma y vemos que acá en esta bolita verde lo que nos va a señalar es una enzima. En esta parte actúan dos enzimas, la enzima topoisomerasa 4 y la enzima DNA girasa o ADN girasa. Lo que va a hacer es que llega a un punto en la cadena de ADN y lo que va a hacer es abrir las hebras del ADN, como desenrollarlo, para que se vea de esta forma y luego hacer lo que viene siendo la replicación, como lo vemos en este punto. Como vemos, acá tenemos otro ADN, pero acá lo que va a hacer es llegar una enzima que se llama RNA polimerasa o ARN polimerasa, como es el que vemos acá, este cuadrito de color naranja. Va a llegar hasta cada hebra de el ADN y va a llegar como a hacer una traducción con esta cadena o con esta hebra, por decirlo así, de ARN. Ya sabiendo cómo es que se ve la síntesis de ARN y ADN, vamos a ver cómo interfieren los antibióticos dentro de esta bacteria. Estos van a actuar, como lo dijimos anteriormente, en el ADN y en el ARN. Vamos a empezar por el metronidazol. El metronidazol es un antibiótico que recibe el nombre de profármaco. Eso quiere decir que es un fármaco o un antibiótico inactivo y que solamente se va a activar cuando entra a la bacteria, cuando pasa la membrana citoplasmática. Cuando ya este metronidazol entra por la membrana citoplasmática y se activa, lo que va a llegar, a donde va a llegar es al ADN. ¿Qué va a hacer en el ADN? Va a realizar unos cortes en la cadena, como lo vemos acá, haciendo que se vea de esta forma, no una cadena completa, sino cadena por partes. Tenemos ahora las quinolonas, que las quinolonas lo que van a hacer es llegar también al ADN, pero no va a atacar como tal al ADN, sino a las enzimas que permiten que el ADN abra sus hebras para empezar a hacer la traducción. ¿En dónde va a actuar? En el ADN girasa y en la topoisomerasa 4. Y por último, la rifampicina va a llegar y no va a atacar al ADN, sino también a la enzima que la acompaña, que es RNA polimerasa, y lo que va a hacer es que no permite que se realice la traducción de esta cadena de ARN mensajero hacia el ADN. Como lo vimos en el tema anterior, también es muy difícil memorizar lo que vienen siendo los nombres de esos antibióticos y tenemos una memotecnia que dice quiere a Mary Jane de el hombre araña. Entonces, el hombre araña quiere a Mary Jane y ¿cómo lo vamos a recordar? Ki de quinolonas, me de metronidazol y ri de rifampicina. Tenemos como siguiente y último tema la inhibición de las vías metabólicas. Bueno, los antibióticos o los fármacos que vamos a ver ahora van a actuar a nivel de esta zona, que son las vías metabólicas de esta bacteria, y acá como eh, una visión más amplia tenemos la pared celular, la membrana citoplasmática, el citoplasma y las vías metabólicas. Es muy importante aclarar que las células no siempre tienen un mecanismo de defensa o no siempre generan ellas mismas un mecanismo de defensa,
Pero en este caso, las bacterias, esta bacteria lo que va a hacer es que va a generar su propio mecanismo de defensa. ¿Cómo lo logran? A través de la formación de algún tipo de componentes, en este caso la formación del ácido fólico. Y para esto necesitamos activar las vías metabólicas del mismo, del ácido fólico. ¿Cómo lo podemos lograr? A partir del ácido PAVA, ácido benzoico, más la pteridina, lo que van a hacer es juntarse con el dihidropteroato sintetasa y de ahí va a generar el ácido dihidropteroico. El ácido dihidropteroico se va a juntar con el glutamato y lo que van a hacer es formar el ácido dihidrofólico, que es el más importante. A partir de esto se va a juntar con el dihidrofolato reductasa para formar así el último ácido, que es el ácido tetrahidrofólico. Este ácido tetrahidrofólico lo que va a hacer es generar lo que queríamos hace rato, que es formar las purinas como la guanina y la adenina y las pirimidinas como la timina. ¿Qué van a hacer las purinas y las pirimidinas? Van a formar el ADN. Listo, ya que sabemos cómo se forman y qué ácidos y qué enzimas necesitamos, ya vamos a ver en dónde es que eh, se ven la inhibición de estos antibióticos dentro de este proceso. Tenemos las sulfonamidas. Las sulfonamidas lo que van a hacer es inhibir y eliminar como tal el dihidropteroato sintetasa, y si el dihidropteroato sintetasa, pues no vamos a poder crear el ácido dihidropteroico. Tenemos como segundo fármaco o segundo antibiótico el trimetoprim. Lo que va a hacer el trimetoprim es que va a eliminar y va a actuar sobre el dihidropteroato reductasa, y si actúa sobre este dihidropteroato reductasa no va a permitir la formación del ácido tetrahidrofólico. Si no se forma, no se van a poder formar las purinas y las pirimidinas. Ahora vamos a ver cómo podemos recordar esos antibióticos. Es muy fácil, vamos a utilizar la palabra sutrineo, en donde su hace referencia a sulfonamidas y tri a trimetoprim. Va a ser muy fácil. Y si en algún momento te preguntan cuáles son los antibióticos que actúan en la inhibición de las vías metabólicas, te acuerdas de sutrineo, de Papá Noel, y te acuerdas de sulfonamidas y trimetoprim. Te queremos dar las gracias por llegar hasta el final de este video explicativo.